Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a finalizar con los temas relacionados de construcción sostenible, los cuales ustedes van a aplicar a sus proyectos de aula. Entonces vamos a ver unos aspectos generales acerca de la arquitectura sostenible, es decir, vamos a mirar qué aspectos desde el punto de vista de la arquitectura nos van a contribuir para que nuestros proyectos sean sostenibles y en lo posible también puedan constituirse como sustentables. Entonces, vamos a hablar en detalle de lo que es la arquitectura sostenible. Entonces, cuando hablamos de arquitectura sostenible, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, cuando hablamos de arquitectura sostenible, estamos buscando que los diseños arquitectónicos busquen aprovechar las bondades que tiene el medio en el cual se están desarrollando los proyectos. Entonces, la idea es buscar maximizar la entrada de luz solar, maximizar la entrada de los rayos solares para confort térmico, si estamos hablando de climas fríos o si estamos hablando de climas cálidos, la idea es buscar el diseño que permita mantener fresco un ambiente. Entonces, la idea es potenciar ciertas bondades, minimizar ciertas otras, para que ese proyecto desde el punto de vista arquitectónico se pueda considerar sostenible. Eso es lo que vamos a mirar nosotros ahora en este modulito. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si queremos hacer que nuestros proyectos sean sostenibles desde el punto de vista arquitectónico? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar las condiciones del medio en el cual se está desarrollando el proyecto. Entonces, ¿qué condiciones? Entonces, el clima, entonces hablamos de climas, entonces es temperaturas básicamente. Hablamos de condiciones de hidrografía, es decir, cuerpos de agua, fuentes de agua cercanas al sitio del proyecto. Hablamos también de ecosistemas, esto aplica principalmente si estamos hablando de proyectos que se realizan en zonas rurales. Si están en zonas urbanas, pues no vamos a tener mucha variedad de ecosistema, aunque sí podemos potenciar ciertas cosas para que nuestras construcciones o nuestros proyectos sean considerados verdes. Además de las condiciones del medio en el cual se desarrolla el proyecto, pues también debemos buscar los mejores materiales, y estos materiales pues dentro de lo posible deben tener bajo consumo energético, bien sea durante el desarrollo del proyecto o bien sea posterior al desarrollo del proyecto. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos para considerar que nuestro proyecto desde el punto de vista arquitectónico puede considerarse sostenible. Otros aspectos a tener en cuenta van a ser la reducción del consumo de energía. Esto aplica ya cuando el proyecto está en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si se está haciendo una torre de apartamentos en un sector, digamos, donde hay clima cálido, pues entonces debo minimizar el uso de aires acondicionados para refrigerar el sitio. Entonces, ¿qué debo buscar, por ejemplo, yo? Que mi diseño arquitectónico pueda permitir la mayor entrada de viento posible. Esto pues obviamente sin afectar la estabilidad estructural, esto sin afectar la configuración del sitio. Entonces estoy buscando siempre eso, que si estoy en recintos abiertos, pues ubicar la mayor cantidad de iluminación posible para no tener que usar bombillos para mejorar la iluminación del entorno. Eso es lo que debemos buscar nosotros también dentro del principio de la arquitectura sostenible. Por supuesto, debo buscar el confort higrotérmico. Entonces, cuando yo me refiero al término higrotérmico,
Me refiero al confort desde el punto de vista de la temperatura, desde el punto de vista de la humedad. Entonces, que el sitio no sea excesivamente húmedo, entonces que genere, por ejemplo, en las personas estar sudando, para que ustedes me entiendan. Entonces, que la temperatura sea la adecuada. Entonces, el sitio sugiere que tengamos una temperatura promedio de 20 grados con una humedad, por ejemplo, por solo dar un dato, del 80%. ¿Para qué? Para que cuando la persona esté, pues tenga la mayor comodidad posible y pueda sentirse perfectamente cómoda. A eso es lo que tenemos que apuntarle nosotros dentro de nuestros proyectos de construcción sostenible. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener ese confort higrotérmico, si yo quiero que mi recinto, que mi proyecto no tenga problemas con la temperatura, pues debo buscar eh, materiales o que transmitan la mayor cantidad de calor posible. Si yo, por ejemplo, estoy en un proyecto que se encuentra en clima frío, o lo contrario, que pueda yo aislar el calor externo y que la temperatura del recinto o del sitio que yo tengo pues se mantenga lo más fresca posible. Esto siempre y cuando estemos hablando de climas cálidos. Entonces, nosotros como ingenieros debemos jugar con eso. ¿En qué, en qué partes o en qué zonas yo requiero que haya mayor calor o en qué partes requiero yo que el sitio sea muy fresco? Entonces, eso lo definimos mediante el diseño arquitectónico y también podemos definir, por ejemplo, qué materiales nos sirven si queremos potenciar la temperatura o qué materiales queremos nosotros para aislar dicha temperatura. Entonces, por ejemplo, en el mercado ustedes pueden encontrar aislantes térmicos. Entonces, ¿qué materiales pueden utilizar ustedes? Entonces, por ejemplo, pueden utilizar materiales fibrosos. Entonces, pues, no recuerdo si anteriormente les mencioné, existen paneles con rellenos intermedios, en donde estos paneles tienen pueden ser unos aislantes térmicos perfectos, donde pueden conservar o frío o calor según sea el caso. Entonces podemos utilizar esos paneles como muros que son aislantes térmicos y que adicionalmente tiene una ventaja y es la facilidad de instalación. Incluso pues desde el punto de vista mecánico, o sea de las propiedades del material, ofrece muy buena resistencia. Podemos hablar de materiales celulares, entonces hablamos de materiales de tipo polímeros, entonces tenemos el poliuretano, poliestireno, entonces que son materiales casi que de origen plástico, que también contribuyen al confort térmico dentro de un recinto. Podemos hablar también de materiales granulares como la perlita o la vermiculita, que son materiales de uso para jardines. Entonces ustedes podrían implementar para aislar térmicamente un recinto, tener por ejemplo un jardín en la parte superior y esto puede ayudar a controlar la temperatura o mantener estable un valor de temperatura. ¿Cuál pueden escoger ustedes? Bueno, el que desde el punto de vista económico, de instalación, pues sea más conveniente al proyecto. Cualquiera de esos tres es perfecto. Eso sí queremos nosotros hacer control de temperatura. ¿Qué otros aspectos podemos tener en cuenta dentro de nuestros proyectos a la hora de buscar el confort térmico? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si vamos a utilizar un aislante térmico? Entonces, mirar cuáles son sus propiedades como conductividad. Si yo quiero que mi recinto eh, adquiera la más alta temperatura posible porque está en una zona de clima frío, pues el material debe tener una buena conductividad al calor. Pero si es lo contrario, yo estoy en un sitio cálido y quiero aislar el recinto de las altas temperaturas, pues debo buscar un material que no conduzca adecuadamente el calor. También debo mirar la permeabilidad del material, o sea, su resistencia a permitir el paso del agua. Entonces,
esto desde el punto de vista de la durabilidad. ¿Será que es conveniente que el material que yo use sea permeable o sea impermeable? Tenemos que determinar eso como ingenieros porque esto puede afectar la vida útil de dicho material. Hablamos también de propiedades mecánicas. Entonces, cuando hablamos de propiedades mecánicas, hablamos, por ejemplo, de que el material sea resistente a la tensión, es decir, a ser estirado, sea resistente a la compresión, es decir, a ser acortado, resistencia a flexión, es decir, doblado, perpendicular a su eje longitudinal. Entonces, cuando hablamos de propiedades mecánicas, hablamos resistencia a eso principalmente. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, pues así mismo debo escoger un material que pueda resistir, por ejemplo, compresión, si hablo de muros en donde tenga yo un material aislante. Comportamiento químico, entonces debo tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque la idea es que si el material es sometido a altas temperaturas ambientes, pues que él no desprenda o emane olores que puedan afectar la comodidad del sitio. Entonces, el material debe ser químicamente estable para que no genere ningún tipo de incomodidad. O si, por ejemplo, en algún momento hubo contacto con el agua, pues no genere eh, comportamientos o aspectos en cuanto a corrosión, puede ser. Entonces debemos nosotros verificar que, digamos, la resistencia a ataque químico que tenga ese material. Resistencia al fuego es importantísimo, pues lo que en caso de un incendio, en caso de alguna contingencia de ese tipo, pues debo buscar que el material resista altas temperaturas o que el material no sea combustible, que ayude a propagar más el fuego, sino que lo resista adecuadamente. Entonces debemos mirar aspectos de ese estilo. Por supuesto, pues el material aislante que se vaya a escoger para el proyecto, pues debe tener la mayor vida útil posible, el menor costo unitario y pues dentro de lo que el costo lo permita, pues debe ser lo más fácil, debe ser fácil de instalar, que no sea complejo la instalación porque esto pues a la postre se traduce en costos y pues haría que el proyecto pues no sea del todo viable o factible. Dentro de los proyectos, entonces, además de tener un confort térmico, pues también debo buscar la iluminación, que el recinto que yo esté proyectando, pues tenga la mayor cantidad de iluminación natural, si hablamos, por ejemplo, de espacios de vivienda, si hablamos de espacios como oficinas. Entonces, es importante maximizar el uso de la luz solar, de la luz del día, para poder ahorrar costos en cuanto al uso de energía eléctrica. Entonces, debo buscar yo componentes que permitan la entrada de la luz, uno, dos, debemos asegurar que el diseño arquitectónico permita orientar la edificación de manera tal que aproveche al máximo el recorrido del sol para tener iluminación natural. Entonces son dos aspectos que se combinan de una forma muy interesante. Por supuesto que dentro de los materiales que permiten el paso de la luz, pues debo asociar a eso un diseño estructural adecuado que permita asegurar la integridad y estabilidad de la edificación con una buena escogencia de materiales transparentes. Entonces, si nosotros implementamos el uso de iluminación natural, pues miren que encontramos ciertas ventajas y ustedes pueden ampliar esta investigación en que la iluminación natural potencia, potencia, digámoslo así, el rendimiento en las labores de las personas. Entonces, estudios que se han hecho concluyen que para cualquier trabajador es mucho mejor tener luz natural que no luz LED o cualquier otro tipo de iluminación artificial. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si queremos entonces potenciar la iluminación natural, pues fíjese cómo podemos nosotros jugar
con la iluminación de un recinto. Entonces ustedes ven ciertas características en esa habitación dentro de este juego de imágenes. Entonces, digamos, la primera imagen superior, la superior izquierda, es casi que lo tradicional que uno maneja en una habitación. Entonces, dése cuenta que el uso de la luz tiene una limitante, y es que si estoy cerca de la ventana estoy bien iluminado, pero si el recinto es largo, pues a medida que yo me vaya alejando de la ventana, pues estaré mucho más oscuro. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder potenciar esa luz? Entonces, ustedes pueden ver que nosotros podemos modificar la posición de la ventana sobre el muro. Y esto pues no genera una mayor potenciación de la iluminación. Fíjese usted que para poder iluminar adecuadamente tenemos que tener espacios en el techo para que esa luz pueda distribuirse adecuadamente, como lo muestran las imágenes, la inferior izquierda y la inferior derecha. Ahí estamos potenciando mucho el uso de la luz natural. Si ustedes quieren, por ejemplo, que el recinto sea oscuro en una parte, pero que resalte algo específicamente, miren la imagen central de la parte inferior. Entonces, la luz natural permite potenciar la iluminación en esa parte para crear algún efecto interesante. Entonces, no sé si de pronto si ustedes están diseñando una iglesia, por ejemplo, en donde quiere dejarse un altar y no usar luz o energía eléctrica, pues miren, se puede potenciar ahí con luz natural, resaltar, por ejemplo, esos elementos, en vez de usar ventanas o algo así. Entonces, como ingenieros y con el apoyo de arquitectos, nosotros podemos hacer o jugar mejor con esas distribuciones para buscar maximizar el uso de iluminación natural. Por supuesto, en las imágenes falta tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué pasa si yo tengo cubiertas en donde las tejas son plásticas transparentes? Entonces eso ayuda a potenciar la entrada de luz. O si por ejemplo yo tengo fachadas en vidrio, en vez de tener las fachadas tradicionales en ladrillo, entonces pues eso me permite tener mayor entrada de iluminación, e incluso si el edificio está en clima frío, al tener la mayor entrada de luz, pues voy a tener posiblemente una mayor temperatura que me permita pues estar cómodo dentro de mi oficina o dentro de mi apartamento. Entonces, si queremos potenciar la iluminación natural, entonces en lo posible hay que maximizar las áreas a iluminar. Entonces, debemos buscar la orientación adecuada para que la luz solar pueda potenciarse dentro de la edificación. No todas las ubicaciones son apropiadas. Recuerden que según la época del año el sol tendrá un inicio, tendrá un final, y hay que buscar la manera de captar la mayor cantidad de luz solar posible. Entonces también se recomienda pues que el perímetro de la edificación sea lo más grande posible dentro del terreno que esté disponible. Entonces, para poder iluminar adecuadamente el recinto, pues se recomienda que la entrada de la luz pues sea desde la parte superior. Si de pronto esto no es posible, entonces pues lo que podemos es dejar ventanas lo más grandes y altas posible para que la entrada de luz sea la adecuada. También otra recomendación es reflejar la luz dentro del espacio habitado. Entonces, si yo quiero reflejar la luz, ¿qué debo hacer? Pues debo buscar que las pinturas, que los acabados, pues sean claritos. Entonces, si usted, por ejemplo, está en un apartamento y quiere que se vea quiere que la luz se refleje en todo el espacio, pues usted notará que lo adecuado es que se pinte, valga la redundancia, con pinturas blancas o de colores claros. Porque si usted hace, o si usted, por ejemplo, coloca colores oscuros dentro de su recinto, pues esto hará que la luz no se refleje y se vea mucho más oscuro. Y de pronto en algún momento sea necesario el uso de energía eléctrica para poder iluminar dicho recinto. Entonces son recomendaciones que tenemos que tener en cuenta
para potenciar el uso de la luz natural. Si por el contrario lo que quiero es que el recinto no tenga tanta entrada de luz, pues ¿qué debo hacer? Entonces puedo contener la luz con el uso de, dice hay vegetación, entonces con maticas grandes, con cortinas tipo blackout, por ejemplo, persianas en madera metálicas, las que el mercado le ofrezca, o cualquier otro elemento que sea similar a esto. Entonces, yo no quiero la luz directa, sino que quiero pues que el recinto sea iluminado o controlar un poquito la iluminación, pues tengo algunos elementos que me pueden ayudar con ese aspecto. Hablamos ahora de lo que tiene que ver con ventilación natural. Entonces, ¿qué me permite la ventilación natural? Me permite controlar adecuadamente la temperatura y me va a permitir, además de controlar temperatura, erradicar olores dentro del recinto o dentro de la edificación que estemos trabajando. Entonces, la idea de la ventilación natural es que permitir la mayor entrada de aire posible para mantener una temperatura entre el recinto. Esa es la idea de la ventilación natural. Entonces, pues ya lo mencionamos. Entonces, mejora lo que es el confort térmico al interior del recinto y pues estoy eliminando olores. E incluso puedo llegar a eliminar, por ejemplo, sustancias volátiles. Ejemplo, si hay un escape de gas, puede ser de gas natural. Si tengo mi recinto bien ventilado, pues yo puedo evacuar ese elemento gas y por supuesto minimizar el riesgo de un incendio debido a esa causa. Entonces es importante para ello contar con buenos elementos que me permitan la recirculación del aire dentro de un recinto. Por supuesto, pues estoy eliminando cargas térmicas, entonces si en algún sitio, por ejemplo, como cocinas, en donde las temperaturas pueden ser mucho más altas que en cualquier otra parte de un apartamento, pues con la ventilación puedo equilibrar adecuadamente la temperatura. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para poder trabajar con la ventilación natural? Entonces, si trabajo yo con ventilación natural, pues estoy minimizando el uso de energía eléctrica, bien sea para tener una temperatura baja, fresca, eso si estoy hablando de climas cálidos, o si por el contrario necesito mantener una temperatura alta, por ejemplo en climas fríos, con el uso de chimeneas básicamente. Y en el caso de climas cálidos, pues el uso de aires acondicionados. Entonces, si diseñamos adecuadamente eh, la ventilación, las rejillas o los ductos que permitan la entrada de aire, pues al implementarlo es posible que los costos sean muy bajos, porque es algo muy sencillo de hacer. Entonces, esas son las ventajas si queremos implementar la ventilación natural. ¿Qué desventajas tenemos? Pues básicamente la desventaja consiste en la velocidad del viento. Puede que sea muy alto y eso no lo podemos controlar, o puede que sea muy bajo y no tengamos el efecto que realmente queremos. Entonces, esas pueden ser las desventajas que genera la ventilación natural. Que el viento no lo podemos controlar, ni la calidad del aire que entra al recinto. Entonces, si mi edificación está cerca, por ejemplo, a una zona industrial y hay un escape de olores, pues debido a el mecanismo de ventilación natural que yo tenga diseñado, pues esos olores pueden penetrar el recinto, lo cual no es bueno. Al manejar ventilación natural, pues yo tengo que tener unos espacios entre comillas abiertos, lo cual puede permitir la entrada de ruidos no deseados al interior del recinto. Dependiendo de cómo lo diseñe, pues también es posible que haya entrada de agua ante fuertes lluvias o de algunos elementos de fauna, insectos, aves, cualquiera de ellos. ¿Qué debemos tener en cuenta para que eso funcione adecuadamente? Entonces mire que es importante tener en cuenta que el aire frío hace que el aire caliente ascienda.
Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, en las cocinas de los apartamentos que se tienen unas rejillas cuadradas pequeñas y en dónde se instalan, en la parte de abajo, para que el aire frío penetre y el aire caliente suba y salga por unas rejillas superiores. De esa manera yo tengo circulación de aire y estoy sacando eh, aire caliente por arriba y estoy permitiendo que el aire frío entre por abajo. Entonces hay circulación de viento y con esto puedo mantener la temperatura controlada. Entonces, eso es lo que debemos nosotros implementar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mantener el confort térmico en un sitio en clima cálido, pues yo lo que voy es procurar que haya entradas de aire bajas para que el aire caliente por la parte superior salga. Entonces, de esa manera puedo mantener el confort térmico del recinto. Entonces, eso es lo que yo voy a aprovechar. Entonces, lo mismo, presión sobre fachadas también estimula la circulación del viento. Presión, succión. Entonces, presión, tendencia a empujar, succión, como la tendencia, digámoslo así, a absorber, para que lo tengamos claro. Entonces, finalmente, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta para poder implementar adecuadamente la ventilación natural? Como siempre, hay que orientar de manera tal el edificio que yo pueda aprovechar la mayor cantidad de viento posible, el potencial de ese viento. Entonces, ¿qué se recomienda? Entonces, revise la rosa de los vientos del sitio de su proyecto. ¿Dónde puede revisar eso? En el IDEAM. Hay cartas en donde muestran cuál es el comportamiento del viento en ciertas épocas del año. Entonces, mire usted en su proyecto cuál es el patrón de comportamiento del viento y según eso oriente adecuadamente la edificación. Entonces, ubique aberturas que permitan la entrada de viento. Recuerde que el aire frío debe entrar por la parte baja y el aire caliente pues debe subir para poder salir del recinto. Entonces, con eso debemos jugar para poder mantener el confort térmico, sobre todo si hablamos de climas cálidos. En climas cálidos, si yo quiero ventilación, si yo quiero que la temperatura sea fresca, pues el espacio debe ser lo más abierto posible. Es decir, que la distancia piso a piso sea lo más alta, que las ventanas sean más grandes, y eso que permite, entre más grande y más ventilado, pues mucho más fresco. Ahora, si usted está hablando de climas fríos, pues entonces la altura piso a piso pues será más corta, las ventanas van a ser un poco más pequeñas y debo buscar entonces restringir la entrada de aire para que el recinto no sea sumamente frío. ¿Qué debo potenciar ahí? Entonces debo potenciar el calor debido a la entrada de rayos solares para que el confort térmico pues se mantenga la mayor cantidad de tiempo. Bien, entonces quiero darles las gracias por su atención. Entonces espero que puedan desarrollar sus proyectos sin mayores inconvenientes. Entonces cualquier cosa yo estaré pendiente de sus dudas, de sus inquietudes con respecto al desarrollo del proyecto. No siendo más, les deseo un feliz día, que estén muy bien. Para todos un abrazo virtual. Chao.